Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas y soldados, ¿qué se debe gastar? En libros, ¿verdad? En lápices, en escuelas y profesores. Son expresiones de Malala. Bienvenidos, estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, a esta semana 15. El título de nuestra experiencia de aprendizaje es El valor de la adolescencia. Te saluda tu profesora Nancy y te voy a acompañar en esta semana 15. ¿Observas la imagen? ¿Quién es? Malala, ¿verdad? ¿Y cuál habrá sido su propósito en la vida? Recuerden, jóvenes, que todos tenemos un propósito, metas que cumplir, sueños. Y esto debe ser trascendental. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Cómo podemos contribuir con nuestra sociedad? ¿Cuál habrá sido el propósito de Malala? A través de la lectura lo vamos a ir conociendo. Jóvenes, en esta semana 15 tenemos nuestra competencia de aprendizaje, nuestro propósito y también vamos a leer el texto y después resolver algunas preguntas. En esta semana, ¿qué competencia trabajaremos? Vamos a desarrollar, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esto implica, estimado estudiante, que tienes que tener una interacción dinámica con el texto, disfrutar de la lectura para que seas capaz de interpretar el contenido y establecer una postura. Al involucrarte con la lectura, contribuyes con tu desarrollo personal, así como el de tu propia comunidad. Sobre todo, aplica en tu vida cotidiana los buenos ejemplos que puedas aprender en el texto. Estimados jóvenes, recuerden que es muy importante que ustedes vayan anotando el título de su experiencia de aprendizaje, el nombre de la actividad que está en la parte superior, así como también el propósito de nuestra sesión de aprendizaje, meta o reto, qué es lo que se espera de ustedes. En esta semana 15, ¿qué es lo que vas a hacer? Tendrás que identificar el tema. Te voy a enseñar qué pregunta debes de hacer para poder identificarlo, cómo reconocerlo, así como también vas a tener que deducir las relaciones que hay entre las ideas. ¿En base a qué? A la lectura, Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. Recuerda que la lectura es fascinante, nos invita a tener nuevos conocimientos, a desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación. Te invito a leer el texto relacionado con Malala. Te invito a ubicarte en las páginas 77 y 78. Vamos a leer el texto número 1. ¿Cuál es el título? Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. ¿Cuáles serían las palabras clave en el título? Malala, derecho y educación. Y niñas. ¿De qué crees que trata el texto? Sobre los acontecimientos que logró hacer Malala y cómo fue que se convirtió en el símbolo de los derechos de las niñas a la educación. Son tus inferencias. Ahora vamos a ver si es que son ciertos con la ayuda de la lectura. Iniciamos con la lectura del texto. Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. Apoyemos a Malala. La educación de las niñas es un derecho. Es el lema de un acto que tendrá lugar el 10 de diciembre en la sede de la UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Organizada por la UNESCO y el gobierno de Pakistán, su objetivo es impulsar políticas encaminadas a garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela, una prioridad urgente de cara a lograr la educación para todos. El acto rendirá homenaje a Malala Yousafzai,
La adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el valle de Swat, tierra natal de Malala. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. Prohibir a una niña ir a la escuela es un ataque contra todas las niñas, contra el derecho a aprender y contra el derecho a tener una vida plena. Es inaceptable, declaró la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en octubre pasado. Nada justifica que se niegue a las niñas y a las mujeres el derecho a la educación. El combate de Malala pone en relieve una realidad devastadora. Una gran mayoría de los 61 millones de niños que no acuden a la escuela en el mundo son niñas. Prácticas como el matrimonio prematuro, la violencia por motivos de sexo o la legislación discriminatoria impiden a muchas niñas ir a la escuela o terminarla. Estas disparidades en educación comienzan en la primera infancia y se perpetúan hasta la edad adulta. 2/3 de los 775 millones de adultos y letrados del mundo son mujeres. Y a pesar de algunos avances en educación superior, solo el 29% de los investigadores universitarios son mujeres. Una sociedad no es justa ni equitativa si en ella no hay igualdad de género. Una igualdad que empieza en la escuela. La UNESCO defiende que todas las niñas ingresen en el sistema educativo y permanezcan en él hasta la educación superior. La educación acelera la transformación política, económica y social y brinda a las niñas herramientas para cumplir sus aspiraciones. La educación repercute de manera positiva en la salud materno-infantil, los índices de fertilidad y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, las mujeres que han superado la escuela primaria conocen mejor los métodos de prevención contra el VIH o SIDA en un índice de 5:1 respecto a las analfabetas. Ahora ubíquense en la página 78, recuerden seguir la lectura con la mirada. En su blog sobre la vida bajo el régimen talibán, que ahora es mundialmente famoso, Malala reaccionaba así ante la destrucción de escuelas. Han destruido 5 escuelas más. Una de ellas estaba cerca de mi casa. Muy sorprendente, porque las escuelas ya estaban cerradas. ¿Era necesario destruirlas también? Como revelaba la UNESCO en el informe 2011 de seguimiento de la educación para todos en el mundo, a menudo los niños y las escuelas están en primera línea de los conflictos armados. Aulas, profesores y estudiantes son blanco de los enfrentamientos. La consecuencia, como señala otro informe de Naciones Unidas, es que cada vez hay más niños con miedo a ir a clase, más profesores con miedo a dar clase y más padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela. En abril de 2012, en Afganistán, más de 100 alumnas de secundaria de la provincia de Takhar fueron envenenadas por fanáticos hostiles a la educación femenina. En Mali, se obliga a niñas a casarse a la fuerza, se las recluta en milicias y se les impide ir a la escuela y tener una vida digna. Malala es un símbolo para todas ellas, dijo también Irina Bokova. ¿Cuántas niñas más no pueden acudir a la escuela porque están amenazadas? ¿Por qué las niñas y las mujeres son las principales víctimas de este tipo de intimidaciones? La educación no debe estar en primera línea de los conflictos, sino en la vanguardia de la construcción de la paz. La UNESCO reaccionó con una condena oficial al ataque contra Malala, en el que resultaron heridas otras 2 niñas.
Las armas no pueden borrar el derecho a la educación ni a la libertad de expresión. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros levantarnos contra ello, dijo Irina Bokova. En la clausura de la 190ª reunión del Consejo, los representantes de sus 58 estados miembros guardaron un minuto de silencio y mostraron fotografías de la joven pakistaní. En Islamabad, la presentación del Informe Mundial de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2012 estuvo dedicada a Malala para enfatizar que, si Pakistán quiere cumplir sus objetivos de desarrollo, la educación de las niñas es una obligación. La presentación del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, que tuvo lugar en Islamabad, fue dedicada a Malala para poner en relieve que la educación de las niñas es imprescindible si se quieren alcanzar los objetivos que desarrolla Pakistán. Lo que yo quiero es servir a la humanidad, dijo una vez Malala en una entrevista mostrando una madurez poco propia de su edad. Como muchos jóvenes de hoy, Malala contribuye a cambiar el mundo. El acto del 10 de diciembre en la UNESCO quiere inspirarse en su ejemplo. No hay barreras inamovibles. Su sueño es el nuestro. Todos somos Malala. Ahora, como evidencia, tienes que responder diversas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál crees que podría ser el tema del texto? Vamos a la pizarra para que te pueda explicar lo relacionado a este punto. Jóvenes, les voy a ayudar a identificar el tema y las ideas más importantes. A ver, recordemos, en un texto nosotros encontramos en la parte superior, ¿qué encontramos? El título, ¿verdad? Muy bien, el título. Un texto, sobre todo los continuos, están constituidos por párrafos, ¿sí? Por párrafos. Y en cada párrafo, ¿qué tenemos? Oraciones, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros vamos a leer, lo más importante es la predisposición, ¿sí? Esa interacción que hay tanto como el texto con el lector. A ver, nosotros vamos leyendo, vamos subrayando las ideas más importantes y en el párrafo, nosotros ¿qué vamos a ubicar? Vamos a ubicar el subtema. El subtema. Para identificar el subtema, ¿qué pregunta hacemos? ¿De qué trata el párrafo? Recuerden que un subtema se relaciona después con el tema, pero primero vamos enfocándonos en esta parte. Nos va a dar acá un sujeto. Y si nosotros agregamos a este sujeto un predicado, tenemos una oración. Esta oración va a dar lugar a una idea temática. Es en cada párrafo. La idea más importante de cada párrafo se llama idea temática. Voy leyendo. Ojo que un subtema también a veces abarca, ustedes han visto los subtítulos, a veces tiene 2, 3 párrafos, puede abarcar un subtema o un párrafo también. Podemos decir de qué trata el párrafo o de qué tratan los párrafos. Cuando yo termino de leer todo mi texto, he concluido. Algunos textos, por ejemplo, como en el caso de Malala, cuenten cuántos hay. Hay 10 párrafos. Yo me pregunto, ¿de qué trata todo el texto? ¿De qué trata principalmente el texto?
¿Y la respuesta qué será? El tema. El tema. El tema de igual manera me va a dar un sujeto o un sintagma nominal. Agrego un predicado y esto va a constituir una oración. Recuerden que la idea principal puede ser una oración simple o una oración compuesta. Tenemos también lo que son las ideas explícitas que están escritas tal cual en el párrafo, o también tenemos las ideas implícitas que hay que deducirlos. Ahora sí, van a tener que identificar temas, ideas en el texto relacionado con Malala. Ahora sí respondemos a la pregunta, ¿cuál crees que podría ser el tema del texto? ¿Qué pregunta nos hacemos para identificar el tema, Martín? ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, entonces, ¿cuál es el tema? La defensa de Malala por el derecho a la educación de las niñas. Bien, ahora pasamos a las siguientes preguntas. ¿Quién es Malala? Malala es una joven pakistaní que defendía el derecho a la educación de las niñas y también la igualdad de género. ¿Qué sucedió con ella cuando tenía 11 años? Escribió un blog acerca de los problemas que ocurrían en su ciudad natal. ¿Y qué pasó cuando ella tenía 15 años? ¿Qué le ocurrió? Sufrió un atentado en el cual hubo daños en su cara y gracias a ello ella pudo influir tanto en la UNESCO que ellos mismos se dieron cuenta del problema y actuaron. Bien, ¿y a los 17 años qué le ocurrió? Ganó el Premio Nobel de la Paz. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es un modelo de liderazgo adolescente a seguir? ¿Por qué crees? ¿Por qué es un modelo de liderazgo adolescente a seguir? Porque ella tuvo todas las capacidades y aptitudes para ser un líder. Tuvo una de las aptitudes más importantes, que sería el coraje, ya que luego de sufrir el atentado pudo seguir con su proyecto, que era manifestar la ausencia de derechos de las niñas en su ciudad natal. Tuvo tanta influencia eso que la misma UNESCO se dio cuenta y fue a apoyarla. Y 2 años después ella ganó el Premio Nobel gracias a eso. Bien, Martín. Estimado estudiante, tú también tienes que escribir tus propias ideas, tus propias respuestas. ¿Por qué consideras que es un modelo de liderazgo, Malala? ¿Y por qué tú lo seguirías como adolescente? La siguiente pregunta. ¿Qué derecho humano defendía Malala? El derecho de la educación que había sido arrebatada por los talibaneses. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación hay entre los dos primeros párrafos? Lees nuevamente cada uno de los párrafos mencionados y estableces en cuáles ideas hay coincidencia. Y lo anotas en tu cuaderno o en tus hojas que estés utilizando. Será un texto informativo, pero recuerda antes qué es. Es el texto cuya intención comunicativa es presentar información sobre un acontecimiento actual o pasado y probablemente se ha difundido a través de periódicos, páginas web, revistas, etc. No presenta narración ni evidenciamos una tesis con una postura definida. Solo quieren informarnos sobre algún hecho. Su intención no es contar una historia ni convencer de algo, sino solamente explica. Entonces, el texto Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación, ¿será un texto informativo? Sí. ¿Por qué? Porque el texto nos narra los acontecimientos que pasó Malala y cómo logró llegar a ser el símbolo de la defensa
por el derecho de la educación de las niñas. Además, lo difunden, ¿verdad? A través de la página web de qué institución? De la UNESCO. De la UNESCO, muy bien. ¿Has escuchado las opiniones de Martín? ¿Has escuchado mis explicaciones? Pero lo más importante son tus respuestas. Recuerda que tú eres una persona inteligente, con juicio crítico, y ten por seguro que tus respuestas van a ser las adecuadas. Me uno a esa frase que dice: todos somos Malala. Estimados estudiantes, quiero felicitarles por que están trabajando puntualmente en el desarrollo de sus actividades y eso contribuye en su bienestar, porque están adquiriendo nuevos conocimientos que les va a servir para fortalecerse y también contribuir con la sociedad. Además, también aquellos estudiantes que no solamente piensan en sí mismos, sino también en los demás, que ayudan a sus compañeros, por ejemplo, que no tienen internet. Algunos me dicen: profesora, mi amigo o mi amiga me está ayudando, me manda las diapositivas, me está mandando audios. Pueden compartir el video que están observando ahora con sus demás compañeros. El conocimiento es para todos. Pueden compartir, si no tienen internet, pueden compartir audios. Lo importante, jóvenes, es que ustedes sean útiles, también enseñando a sus hermanos menores. Felicitaciones a aquellos que logran transmitir lo que han aprendido a aquellas personas que necesitan de ustedes. Les invito a observar la actividad número 2 para continuar con el desarrollo de las actividades de esta semana. Fuertes abrazos, cuídense mucho, les deseo